Buenas tardes en Europa y buenos días todavía en el Ecuador. Agradezco por la invitación. Los objetivos de mi presentación son, primero, establecer el origen de la población folicular del ovario y su dinámica durante la vida reproductiva de la mujer. En segundo lugar, establecer los cambios funcionales y morfológicos del ovario a partir de los 40 años de edad. En tercer lugar, establecer las consecuencias metabólicas que suelen desarrollarse en la mujer a partir de los 40 años y su relación con la disminución en la producción de hormonas. Y finalmente, dejar algunas conclusiones. A partir de la sexta semana de desarrollo embrionario, se observa la migración de un grupo de células germinales provenientes del saco vitelino, las que a través del meso del intestino caudal llegan a la denominada cresta germinal, en donde están desarrollándose las gónadas indiferenciadas. Las ocupan, es decir, ocupan las gónadas, y dependiendo de la carga cromosómica de estas, se van a desarrollar o testículos en el varón o el ovario en la mujer. Una vez que han ocupado las gónadas indiferenciadas, estas células sufren un proceso acelerado de multiplicación. Multiplicación que determina que a la altura de la semana 20 se ha calculado esta población llega a los 6 millones de unidades. Pero paralelamente a esta multiplicación se establecen fenómenos acelerados también de muerte celular que busca como objetivo mantener o ser benéficas para el mantenimiento de ovogonias saludables, y en estas están incluidos ovocitos o células germinales que tienen alteraciones de tipo cromosómico, que tienen deficiencia de organelos. En un paso posterior, estas células germinales o ovogonias se van a rodear de células especializadas o células llamadas pregranulosas, para posteriormente, una vez que se han constituido estas células granulosas, y este folículo primordial, que ahora se denomina folículo primordial, alcanzar una actividad endócrina y parácrina, y posteriormente estar listos para empezar el ciclo reproductivo en la mujer cuando sea necesario. Es decir, iniciar un ciclo ovárico que determina el desarrollo y crecimiento folicular, que determina el establecimiento de un folículo premaduro o preovulatorio y puede determinar la ovulación, que es en definitiva la que preserva la especie. Pero paralelamente al desarrollo y crecimiento folicular, en sus componentes, en las células, tanto tecales como en las células granulosas, en un intercambio activo, se van a producir los esteroides que son fundamentales, cruciales en el fenómeno reproductivo de la especie humana, y en la fase folicular, lo más importante, la hormona más importante, se va a producir estradiol, gracias a la presencia de precursores androgénicos, y en la fase lútea o en el embarazo se va a producir progesterona, pero también se van a producir estradiol y precursores androgénicos. La ovulación es un fenómeno equilibrado, muy finamente controlado, en la cual intervienen elementos humorales que se producen en otras estructuras diferentes al ovario, que a lo lejos van a estimular al ovario, van a estimular a sus unidades folliculares para que crezcan, se desarrollen y puedan ser folículos que lleguen a ovular. Y el ovario, en el proceso va a determinar también o va a producir sustancias hormonales y humorales también, que van a tener un retrocontrol sobre las estructuras, hablemos del hipotálamo, hipófisis. Cuando esto se produce de una manera equilibrada, se producen las ovulaciones mensuales y es posible la fecundación y la perpetuación de la especie. Hoy se conoce que al momento del nacimiento de los folículos primordiales, se considera que únicamente la mujer nace con 1 millón de unidades. Es decir, en el transcurso de la etapa fetal, de los 6 millones que se alcanzaban en la semana 20, se han consumido casi su gran mayoría, y el momento del nacimiento la mujer solo tiene disponible 1 millón de unidades foliculares, las que progresivamente van disminuyendo, van desapareciendo, de tal manera que al iniciar la vida reproductiva de la mujer, a la altura de los 12 años, solamente queda un remanente de 300 a 400 mil unidades foliculares,
Se ha calculado que a la altura de la semana 30, de los 30 años de edad, solamente permanece un 50% de la población folicular, la que posteriormente seguirá consumiéndose para llegar al momento de la menopausia, en donde quedarán menos de 1000 unidades foliculares. Pero la dinámica folicular, el proceso ovulatorio, en el transcurso del tiempo y con el paso de los años de la mujer, se va modificando. Y se va modificando porque disminuye la población de células germinales, es decir, disminuye la población de folículos, que son la dinámica, el motor que determina el funcionamiento del ovario. Y comienzan a producirse una serie de alteraciones endocrinas. Por un lado, de las estructuras extraováricas que intentan estimular al ovario para que produzca más hormonas y para que se mantenga el fenómeno ovulatorio. Y por otro lado, el ovario reacciona produciendo o intentando al menos producir una mayor cantidad de elementos hormonales y de elementos humorales sin que esto pueda conseguirse con éxito. Esto sucede en los años que preceden a la finalización de la vida reproductiva, es decir, antes de la menopausia, varios años antes de la menopausia. Esto determina cambios importantes en la función reproductiva, que de una manera más bien ordenada se los clasifica en cambios endocrinos, en alteraciones de la periodicidad, se producen cambios en el volumen ovárico, se produce disminución de la fertilidad y finalmente estos van a intervenir o van a determinar cambios metabólicos. Este es un trabajo clásico, vean ustedes la publicación en 1977, en donde ya se determina que la primera hormona en modificarse al acercarse a la culminación de la vida reproductiva de la mujer es la FSH. En este grupo de mujeres de 25 a 29 años, vean ustedes los niveles que se presentan tanto en la fase folicular precoz, en la fase folicular avanzada, y vean ustedes cómo progresivamente se van incrementando. Para la altura de los 45 a 50 años, estos niveles de FSH en la fase folicular y también en la fase lútea ser evidentemente, significativamente más altos en las mujeres de mayor edad. Esta es una gráfica de un estudio de Sowers en donde ellos determinan el patrón en el que se producirían los cambios en FSH. Vean ustedes que en el transcurso de los años, cuando la función reproductiva se va acercando a su finalización, progresiva pero inexorablemente se van incrementando los niveles de FSH hasta cuando se establece la menopausia. Pero estos niveles no dejan de incrementarse, siguen incrementándose algunos años posteriores al establecimiento de la falla ovárica, es decir, al establecimiento de la menopausia. Paralelamente, o inclusive algunos consideran que la inhibina B, esta proteína que se produce en los folículos en crecimiento, también comienza a disminuir con el paso de los años. Y les decía que inclusive algunos consideran que es el primer cambio endocrino demostrable en las mujeres que están entrando en años que están en envejecimiento. Vean ustedes que tanto en el periodo menstrual, varios años del establecimiento de la menopausia, ya disminuyen las concentraciones de esta proteína. Esto es más ostensible en la fase folicular, vean ustedes cómo disminuye progresivamente con el paso de los años, pero también se produce su disminución en la fase lútea, aunque aquí la dispersión de valores es un poco importante. En este trabajo del profesor Burger, se ratifican los estudios, se ratifican los hallazgos que les había manifestado inicialmente. Vean ustedes cómo el estradiol disminuye progresivamente en el transcurso de los años para llegar a valores bajos, el momento en que se establece la menopausia, y continuar descendiendo por varios años después, hasta llegar a valores que son extremadamente bajos. Y contrariamente, los valores de FSH se van incrementando progresivamente hasta llegar a la menopausia y continúan incrementándose varios años posteriormente en la posmenopausia. Este es un trabajo interesante hecho hace varios años, ya en 1996, en donde se determina tanto gonadotrofinas como hormonas ováricas, midiendo sus metabolitos urinarios, porque en esa época era lo que más se utilizaba. Y ellos determinan que los valores de LH, de la hormona, de la otra gonadotrofina, sí se modifican, pero no se modifican de una manera importante. Ellos encuentran solo un incremento mayor en el pico preovulatorio en las mujeres todavía ovulatorias respecto a las mujeres
más jóvenes es el punteado rojo, es de los niveles de mujeres jóvenes, y el punteado azul es de mujeres de 45 a 51 años. La FSH mantiene el patrón que habíamos hablado anteriormente, se va incrementando progresivamente en el transcurso de los años, miren ustedes, respecto a las mujeres más jóvenes, incremento que se mantiene en la fase folicular respecto a las mujeres más jóvenes. Pero lo que llama la atención en este estudio son los niveles circulantes de este metabolito de los estrógenos, que es la estrona urinaria. Vean ustedes, estos son los niveles que se encuentran en mujeres jóvenes, en la fase folicular, en el pico ovulatorio y en la fase lútea. Pero los niveles de estrógenos, los niveles de estrona en este caso, son mayores tanto en la fase folicular como en la fase lútea. Y esto despertó la curiosidad desde esta época y no se encontraba una explicación. ¿Por qué en algunas mujeres los niveles circulantes de estrógenos en la fase folicular, cuando las mujeres son ovulatorias, son inclusive más altos que los niveles encontrados en mujeres más jóvenes ovulatorias? Y en lo que se refiere a la progesterona, miren, los valores de progesterona en mujeres ovulatorias, reitero, son más bajos, significativamente más bajos de los que se encuentran en mujeres más jóvenes de 18 a 30 años. Tratando de explicar por qué en algunas mujeres en su fase folicular existen niveles circulantes más altos en mujeres en transición menopáusica, me refiero en perimenopáusica, la doctora Pryor hipotetiza que, contrariamente a lo que sucede en la mujer joven, en donde se mantiene la dominancia, es decir, existe solo un folículo en crecimiento, un folículo dominante, que tiene su corte de folículos en crecimiento y que se mantiene gracias a la población folicular niveles adecuados de inhibina que frenan o mantienen equilibrados los niveles de FSH, esto en la mujer joven. Esto se modifica radicalmente en la mujer en la perimenopausia. En la perimenopausia se producen, como habíamos visto, mayores niveles circulantes de FSH que estimulan más a los ovarios, es decir, se produce una estimulación, una hipergonadotrofinemia relativa. Los ovarios reaccionan a esto, se rompe la ley del folículo dominante, existen varios folículos dominantes, sus cohortes de folículos en crecimiento son mayores, en un intento vano de establecer los niveles estrogénicos, y también no se alcanzan a producir las cantidades de inhibina que restituyan los niveles normales de FSH. ¿Qué determina esto? Determina, por ejemplo, como ejemplos tenemos los niveles de estas pacientes. Vean, en una paciente, los niveles circulantes de estradiol, vean ustedes, alcanzan cifras extremadamente altas respecto inclusive a mujeres más jóvenes. La producción de estradiol inclusive se mantiene alta en la fase lútea. En este otro ejemplo también, vean ustedes, en la fase folicular, niveles elevados de estradiol que se mantienen en niveles todavía respetables en mujeres en la fase lútea. En lo que se refiere a la fase lútea específicamente, este es un estudio de Santoro, en donde se demuestra que los niveles circulantes de progesterona en mujeres de mayor edad son más bajos al finalizar la fase lútea, significativamente más bajos que en mujeres más jóvenes de entre 22 y 34 años. En lo que se refiere a la otra proteína, al otro elemento humoral importante en la regulación del desarrollo y crecimiento folicular, la hormona antimülleriana, el patrón que se observa en la transición menopáusica es su disminución. Vean ustedes, estos son los niveles en la fase reproductiva, en la fase reproductiva temprana, y van disminuyendo progresivamente en la fase reproductiva media, es decir, conforme se va acercando a la menopausia, en la fase reproductiva tardía. En la transición menopáusica son sustancialmente menores, disminuye durante la última menstruación y finalmente en la posmenopausia prácticamente sus niveles son indetectables. En cuanto se refiere a los otros esteroides que se producen en el ovario, en este trabajo del profesor Henry Burger, vean ustedes cómo los niveles de testosterona prácticamente no encuentran modificaciones, los niveles circulantes no encuentran modificaciones, tanto en la pre como en la posmenopausia. Pero lo que sí encuentra son modificaciones en la globulina transportadora de hormonas sexuales que van disminuyendo varios años antes del establecimiento de la menopausia y continúan después de esta disminuyendo, lo que permite que los valores de testosterona libre asimismo se vayan incrementando progresivamente
desde la premenopausia, durante la menopausia y durante la posmenopausia. La dehidroepiandrosterona sulfato presenta este patrón de crecimiento, se ve que va disminuyendo progresivamente, aunque esta hormona se produce en pequeñas cantidades en el ovario y propiamente se produce en la suprarrenal. En este trabajo de Randolph, este investigador determina si los cambios endocrinos en las mujeres, dependiendo de la raza, no encuentra o no determina variedad. Y encuentra que realmente en las mujeres hispanas, afroamericanas y caucásicas no existen diferencias si observa el patrón característico de disminución, en este caso de los estrógenos, que disminuyen sustancialmente después de la menopausia. Pero sí determinan ellos que los niveles circulantes de estradiol, desde tiempo antes de establecerse la menopausia, son más bajos en mujeres asiáticas, es decir, en mujeres chinas y japonesas. En cuanto a la FSH, no encuentran ninguna diferencia, se mantiene el patrón de incremento progresivo cuando se acercan a la menopausia, y es incremento que se continúa después de haberse establecido la falla ovárica definitiva. También se ha investigado el patrón secretorio de gonadotrofinas, que se modifica con el envejecimiento y con las alteraciones en el retrocontrol del ovario al perderse el retrocontrol del ovario, determinándose, por ejemplo, que el intervalo entre los pulsos secretorios de FSH y LH en el transcurso del tiempo se incrementan, son más amplios en mujeres de mayor edad, en mujeres de 70, 80 años, respecto a mujeres más jóvenes de entre 45 y 56. Y la FSH, contrariamente, la amplitud de los pulsos, la amplitud, es decir, las alteraciones en el patrón, disminuye en el transcurso del tiempo. En lo que se refiere a las alteraciones en la periodicidad, este es un estudio clásico, el estudio de Treolar, en donde determina él que a partir de los 44, 45 años es cuando se inician las alteraciones en la periodicidad. Y determina en este estudio que más del 50% de mujeres a partir de esta edad ya tiene alteraciones menstruales de todas las características, con la mayor variabilidad. Pueden determinarse dos patrones. Weinstein determina que existen dos patrones importantes en las alteraciones en la periodicidad en la mujer en la transición menopáusica. Cuando existe una gran variabilidad, es decir, la duración de los ciclos es muy anárquica o puede ser que se excedan más de 7 días o 10 días, o puede ser que se adelanten 7 a 10 días. Y encuentra otro patrón con poca variabilidad, en donde se mantienen adelantos o retrasos que no superan los 5 días. Este es un estudio más reciente, realizado en mujeres, comparativamente en mujeres con ciclos ovulatorios y con ciclos anovulatorios. Miren ustedes cómo en una etapa reproductiva temprana, es decir, 4 años del establecimiento de la menopausia, la duración de los ciclos en mujeres anovulatorias es muy variable, puede ir desde 22 a 60 días inclusive, mientras los ciclos se mantienen estables en mujeres ovulatorias en este caso. No así en las mujeres en etapa de transición menopáusica tardía, es decir, poco tiempo antes, un año antes de que se establezca la menopausia. Vean ustedes cómo la variabilidad en la periodicidad de los ciclos es bien amplia. Puede ir desde 20 hasta casi 100 días en la duración de los ciclos, y también se observa este patrón irregular en mujeres que a esta edad todavía se ha demostrado que tienen ciclos ovulatorios, en donde pueden demostrarse ciclos entre 22 hasta 50 días. Tratando de explicar cuál es la razón para que la fase folicular se alargue o se recorte, se han establecido o se han planteado algunas teorías. Una de estas es de que el ciclo menstrual en las mujeres durante la transición menopáusica, en algunas de ellas, se demora en arrancar. Es decir, no comienzan a incrementarse rápidamente los niveles circulantes de estrógenos, lo cual significa que el aparato folicular no está activo inicialmente. Posteriormente, el aparato folicular se activa, produce los niveles adecuados de estrógenos, como vemos en este caso, niveles que se mantienen inclusive durante la fase lútea. Y en lo que se refiere a la fase lútea también se encuentran alteraciones. En este estudio de Hall, vean ustedes cómo la fase lútea se incrementa sustancialmente en su duración, en este caso pudiendo durar hasta 23 días, es decir, excediendo significativamente los valores considerados como normales, lo que va a determinar un alargamiento del ciclo menstrual, un alargamiento que puede ser importante si también se altera la fase folicular. En cuanto se refiere a los cambios del volumen ovárico,
Este es un estudio que ya tiene sus años. Este es un estudio realizado en un importante número de mujeres, 58,000 mujeres, en donde en los diferentes periodos de su edad se fueron midiendo, se fueron calculando los volúmenes ováricos. ¿Y qué se determina al finalizar el estudio? Se determina que a la edad de 30 años el volumen ovárico promedio de las mujeres es de 6,6 mililitros. Cuando la mujer se acerca a los 40 años, este volumen ha disminuido y es solamente del 6,1. Y cuando la mujer ha culminado su función reproductiva, es decir, al alcanzar la menopausia, este volumen es del 4,8. Aquí está desglosado por edades y también se menciona que en la posmenopausia, todos conocemos que los ovarios se reducen drásticamente, el volumen puede ser hasta de 2,2. ¿Cuál es la explicación para la disminución en el volumen de los ovarios? La disminución o la ausencia casi absoluta de unidades foliculares, el establecimiento de fenómenos de fibrosis que son consecuencia de la dinámica folicular, del establecimiento de cuerpos lúteos, de la desaparición de ellos e inclusive las alteraciones que se producen a nivel de la circulación ovárica, alteraciones arteriales de tipo Monkenberg. Este es otro estudio en donde se demuestra que la disminución en el volumen ovárico se precipita definitivamente a partir de los 45 años, manteniéndose los patrones del estudio anterior, vean ustedes, respecto a su volumen y disminuyendo sustancialmente respecto a edades más tempranas, como son los 35 años. También se han hecho estudios valorando la disminución en el volumen ovárico respecto a algunos factores de riesgo cardiovascular. Y me pareció interesante presentarles este estudio en donde se investiga la disminución del volumen ovárico respecto a la masa, al índice de masa corporal. Y vean ustedes cómo en las mujeres que tienen un mayor índice de masa corporal, por ejemplo en la premenopausia, el volumen del ovario es mayor, tendencia que se mantiene en la transición menopáusica, este es el volumen ovárico, y se mantiene en la posmenopausia. ¿Cuáles son las connotaciones de esta pequeña diferencia en el volumen ovárico en las mujeres con sobrepeso respecto a las mujeres de peso normal? Se desconoce, pero se especula que al tener una mayor cantidad o una mayor masa a nivel ovárico, podría ser una fuente de mayor producción androgénica. Las alteraciones en la fertilidad. Habíamos visto que la población folicular va disminuyendo progresivamente con el paso de los años. Habíamos hablado de que a la altura de los 14 años, al iniciar la vida, 12, 14 años al iniciar la vida reproductiva, había un remanente de 300 a 400 mil unidades foliculares que se consumen en el transcurso de la vida reproductiva. Se calcula que una mujer puede tener 300 ovulaciones en el transcurso de su vida. Pero aparte de que 300 folículos llegaron a ser ovulatorios y determinaron la presencia de un óvulo, en el transcurso del tiempo, la cohorte de folículos que inician el desarrollo y crecimiento folicular va determinando lenta, progresiva, pero inexorablemente el consumo de unidades foliculares. Habíamos manifestado que a la altura de los 30 años, casi un 50% de unidades foliculares se han consumido. Y desde aquí ya se produce una disminución ostensible en la capacidad o en la fertilidad de la mujer. Disminución que se debe, por un lado, a la disminución de unidades foliculares y por otro lado, al incremento en el número de folículos de mala calidad. Esto va a disminuir, las unidades foliculares van desapareciendo prácticamente de una manera más acelerada a partir de los 40 años, para al finalizar de la vida reproductiva de la mujer solamente encontrar 1000 unidades foliculares, considerándose a los periodos a partir de los 40 años como un periodo de infertilidad. En este estudio interesante, vean ustedes cómo se ratifica lo que habíamos visto anteriormente. En este estudio determinan en un número elevado de embarazos, según la edad, cuáles son los momentos en donde más fertilidad o más embarazos se producen, determinando finalmente, vean ustedes, que entre los 20 a 30, 32 años, 35 años, a 32 años es en donde se producen la mayor cantidad de embarazos normales. Pero aparte del envejecimiento ovárico, aparte de la disminución de unidades foliculares, también se producen otras alteraciones que limitan la fertilidad en la mujer que envejece. Encontramos
deficiencia lútea, es decir, insuficiencia lútea, que puede modificar las características del endometrio, es decir, se produce un endometrio asincrónico. Y uno de los factores que se está dando una extraordinaria importancia es la participación de la epigenética y los factores ambientales. Factores ambientales que todas las mujeres están sujetos desde su nacimiento hasta su muerte y que van desde elementos tan sencillos como el fumar a elementos contaminantes en los alimentos, en el agua o en el ambiente. Y también hay que reconocer que a partir de los 35 o 40 años las mujeres pueden presentar patología concomitante, es decir, comorbilidad, que por la ingestión de fármacos o por las características de su patología limitan la fertilidad. Inclusive se han establecido ya parámetros pronósticos de la disminución en la fertilidad. Es lo que se llama los elementos para valorar la reserva folicular, que es la clave para que una mujer mantenga su fertilidad, identificándose, valorándose los valores de FSH, identificándose los valores de estradiol asociado con FSH, cuantificándose los niveles de inhibina B, cuantificándose los niveles de hormona antimuleriana y una de las cosas que más se utiliza ahora es la evaluación ecosonográfica para saber las características de la reserva ovárica. En lo que se refiere a los cambios ováricos, siempre ha habido la inquietud de cuál es la relación que existe del envejecimiento, los cambios endocrinos y el establecimiento progresivo de alteraciones metabólicas que en definitiva son los que complican la vida de la mujer, que incrementan sus factores de riesgo cardiovascular. Este es un estudio que se publicó hace bastantes años. Vean ustedes. ¿Qué busca este estudio? Este es un estudio que se realizó en 543 mujeres pre- y posmenopáusicas, un estudio de seguimiento. Mujeres caucásicas y afroamericanas entre 42 y 52 años. Y un seguimiento interesante, importante, de 6 años. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Encontraron que conforme va pasando el tiempo y la mujer se va acercando a la menopausia, se va incrementando el perímetro, la circunferencia abdominal. En este caso, al finalizar el seguimiento, a los 6.2, al finalizar el seguimiento, se produjo un incremento del 6.2% en esta medida, se incrementó 5.7 centímetros. En lo que se refiere a la acumulación de grasa corporal, el patrón es parecido, se va incrementando en el transcurso del tiempo, de tal manera de que al finalizar el seguimiento de 6 años, en este grupo de mujeres se encontró un incremento de 10.1 kilogramos, del 10.1%, es decir, 3,4 kilogramos. Y finalmente también se identificó o se buscó cuál es la disminución en su masa muscular, encontrando que en seguimiento de 6 años la disminución fue de 0.23 kilogramos. Es decir, es indudable que con el transcurso del tiempo y a lo mejor por la disminución en la producción de hormonas ováricas se producen cambios importantes en la mujer. Este es otro estudio importante, un estudio clásico, diría el estudio de Lovejoy, en el año 2008. ¿Qué realizó? Hizo un seguimiento en 156 mujeres menopáusicas y premenopáusicas, ellas eran caucásicas o afroamericanas, un seguimiento de 4 años. Investigó cuál es la relación del peso corporal con el paso del tiempo y las alteraciones endocrinas de la mujer en la premenopausia, qué pasa con la masa grasa, cuáles las modificaciones que sufre el tejido adiposo visceral, el tejido adiposo subcutáneo, y cuál es la relación de estos cambios con los niveles de estradiol y con los niveles de FSH. Encontraron, verán ustedes, que en el transcurso del tiempo en la premenopausia, y conforme se va acercando al momento de la menopausia, ya existen incrementos significativos en el peso corporal. En la masa grasa valorada por densitometría sucede algo similar. Conforme la mujer se va acercando a la menopausia, esta se va incrementando. Y en lo que se refiere al tejido adiposo visceral, que es lo que más preocupa a la mujer, esta es una valoración por tomografía axial computarizada. Vean ustedes cómo se va incrementando progresivamente el contenido abdominal hasta llegar a la menopausia y luego se estabiliza o puede continuar. Y en lo que se refiere al tejido adiposo subcutáneo, tiene un patrón de incremento similar
se va incrementando progresivamente en los años que preceden a la menopausia. Y si encuentran una relación, al disminuir los niveles de estradiol es cuando se incrementan los niveles tanto del peso del tejido visceral. Y al incrementarse la FSH también se encuentra una relación. Pero además ellos determinan en su estudio que uno de los elementos importantes es que la actividad física disminuye progresivamente, tanto en la premenopausia, vean ustedes, este es en la premenopausia, perdón, en la posmenopausia, como en la premenopausia. Es decir, las alteraciones o la disminución en actividad física es significativa varios años antes del establecimiento de la menopausia, se continúa después de esta, y ese es uno de los factores que más importancia se da para el incremento del peso corporal y el acumulamiento de grasa corporal. También se valoraron otros factores de riesgo corporal, de riesgo cardiovascular, perdón, como son la insulina, observándose, vean ustedes cómo la insulina en el transcurso del tiempo se va incrementando progresivamente hasta llegar a la menopausia. Los triglicéridos se incrementan también progresivamente 4 años antes, este es un año antes del establecimiento de la menopausia. Pero curiosamente, con este método de sensibilidad periférica a la insulina, no encuentran ellos o existen modificaciones modestas en cuanto a la sensibilidad periférica a la insulina. Este es otro estudio interesante, es un estudio amplio, es un estudio con una gran participación de mujeres, en donde también se investigan algunos parámetros como son, ¿cuál es el efecto de la menopausia, de la transición menopáusica, de las alteraciones en la producción hormonal? ¿Cuál es el efecto de la disminución en actividad física? Por ejemplo, en la circunferencia abdominal, y vean ustedes cómo la circunferencia abdominal se va incrementando progresivamente en los años previos al establecimiento de la menopausia y se continúa significativamente posteriormente. Como las lipoproteínas de alta densidad que se mantenían elevadas al momento de la menopausia disminuyen progresivamente. Vean ustedes cómo la glucosa en este estudio no encuentra modificaciones significativas en la pre y en la posmenopausia, pero los niveles de triglicéridos sí, años antes del establecimiento de la menopausia ya comienzan a incrementarse y continúan progresivamente este incremento. Y la presión arterial también sufre cambios, se va incrementando progresivamente en los años previos a la menopausia y en cierta medida se estabiliza al llegar a la menopausia y se mantienen valores constantes. Esto es importante porque estos elementos obligaron a establecer cuál es la prevalencia de síndrome metabólico en estas mujeres. Síndrome metabólico en la premenopausia, vean ustedes, cómo progresivamente se va incrementando hasta llegar a la menopausia. Pero la prevalencia del síndrome metabólico continúa incrementándose en los años posteriores, y esto es interesante de conocer, y esto es importante de establecer en las mujeres, porque todos sabemos que el síndrome metabólico es un importantísimo factor de riesgo cardiovascular. En este mismo estudio se relaciona estas alteraciones, este incremento en la prevalencia de síndrome metabólico y se encuentra que en las mujeres los niveles de testosterona se incrementan significativamente al finalizar el periodo reproductivo en la posmenopausia respecto a los niveles que encontrábamos en la premenopausia. Y también encuentran en estas mujeres que el estradiol disminuye significativamente y disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales. La importancia del incremento de testosterona hay que considerarla en el sentido de que es un factor importante en la regulación de los depósitos de grasa en las mujeres posmenopáusicas. Y finalmente, este estudio investiga la relación del sobrepeso, de la obesidad, en los cambios endócrinos que se observan durante la transición menopáusica. ¿Qué es lo que determinan? Determinan, por ejemplo, que los niveles de estradiol son menores en las mujeres con una masa corporal mayor a 30 respecto a mujeres que tienen una masa corporal menor, menores estrógenos, contrariamente a lo que generalmente se piensa, que las mujeres con mayor peso corporal tienen mayores o mejores niveles de estradiol. En lo que respecta a las gonadotrofinas, en este caso la FSH, no se encuentra que el incremento en el peso corporal tenga modificaciones variables durante la posmenopausia, en la posmenopausia tardía, en la transición.
En lo que se refiere al inhibina B, sí se encuentra también que existen modificaciones. Los niveles de inhibina B son menores en mujeres con sobrepeso, vean ustedes, en varias etapas de la transición menopáusica. Y finalmente, de acuerdo al perímetro abdominal, se establecen los niveles de estradiol o se busca que existen diferencias significativas en la producción de estradiol. No se determina que los valores de cintura abdominal tengan una injerencia en los niveles de estradiol. Para concluir, es importante considerar que a partir de los 36, 38 años, la disminución de la población folicular a límites críticos precipita una serie de cambios en la función reproductiva de la mujer. En este periodo del tiempo se produce una serie de cambios endocrinos en la periodicidad, en la fertilidad, cambios morfológicos del ovario y cambios metabólicos que todavía no están completamente definidos. La disminución de la vitamina B, inhibina B, y el incremento de la FSH son los primeros cambios hormonales perceptibles que marcan la disminución de la función ovárica. En la transición menopáusica se inician una serie de cambios metabólicos adversos que predisponen a una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad. Y finalmente, la prevalencia de síndrome metabólico se incrementa progresivamente varios años antes del establecimiento de la menopausia. Muchas gracias por su atención y estoy listo a las preguntas que ustedes formulen. Muchas gracias, doctora Aguirre, por su fantástica presentación. Y ahora para la sesión de preguntas y respuestas esperaremos unos segundos. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas en el chat o en el chat de preguntas y respuestas, que es el especial para preguntas y respuestas. Bueno, tenemos la primera pregunta. ¿Hasta qué edad considera que es ético y conveniente conseguir por fertilización asistida un embarazo en una mujer? La fertilización asistida en los momentos actuales tiene límites muy amplios. Antes se consideraba que pasados los 35 años, las mujeres no son candidatas muy propicias para fertilización asistida. Esto ha variado sustancialmente e inclusive hay centros que consideran que valorando la reserva folicular se podría intentar a partir de los 40 años de edad. No es dable que la mujer embarace a partir de los 45 años de edad. En términos generales se considera que a los 35 años es el límite más aceptable para los programas de fertilización asistida con óvulos propios de la mujer. A partir de esa edad, varias instituciones de reproducción asistida consideran más bien la fertilización con óvulos donados. Entiendo. Bueno, parece que de momento no tenemos ninguna pregunta. Sí tenemos muchos mensajes de felicitación por su presentación, doctora Aguirre. Muchas gracias, muy amables. Bueno, le envía, por ejemplo, José Mendoza, Alfonso Murillo, le envían saludos y magnífica presentación. Muchas gracias, muy amables a todos. Buenos amigos. Bueno, de momento no tenemos más preguntas, así que si quiere dejar unas últimas palabras antes de terminar la presentación. Bueno, agradecerles a ustedes por la participación. Me parece una idea fantástica de difundir este tipo de información en la población latina, dado que el idioma en el que ustedes realmente establecen su actividad académica es el inglés. Espero que más colegas latinoamericanos sean invitados para disfrutar de su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, doctora Aguirre, tenemos unas preguntas un poco tarde, pero bueno, si quiere responderlas. Bueno, tenemos una pregunta de Selva Lima. Considerando la posibilidad de embarazo, la administración de ACO parece correcto y con estradiol incluso creo posible dejarlo hasta la posmenopausia. Bueno, es un comentario más que... Se ha intentado varias medidas para tratar de preservar el número de unidades foliculares en el ovario. Se consideraba que la administración de anticonceptivos hormonales orales ayudaba a preservar la población folicular. Los resultados de esto han sido decepcionantes. Los fenómenos de atresia folicular en el transcurso del tiempo se mantienen con anticonceptivos o no anticonceptivos e inexorablemente la mujer va disminuyendo su capacidad reproductiva a partir de los 35 años. Y disminuye por la disminución de la reserva folicular y también por el incremento en las unidades foliculares de mala calidad. Entiendo. Bueno, tenemos
Bueno, Selva Lima dice, más que nada para evitar embarazo no deseado y como reposición. Y era pregunta, lamento. Perfecto. Bueno, en la siguiente pregunta, Alejandra Lizalde Cremonte pregunta, ¿considera que la hormona antimuleriana es el primer marcador de la menopausia sobre la FSH y la inhibina B? Se ha trabajado mucho en los últimos años sobre la hormona antimuleriana en reproducción asistida, en síndrome de ovario poliquístico, en insuficiencia ovárica prematura. El problema de la hormona antimuleriana es que todavía no existen límites o estándares completamente establecidos para conseguir un diagnóstico. Algunos grupos publican unos valores en donde determinan diagnósticos acertados, otros grupos publican otro tipo de valores. Eso sucede muy frecuentemente en el síndrome de ovarios poliquísticos. Por eso es que para valorar la reserva folicular no solamente no debe utilizarse la FSH, sino actualmente están utilizando una combinación de hormona antimuleriana y la evaluación ecosonográfica de la reserva folicular. Es decir, no se puede hacer un diagnóstico de reserva folicular competente o incompetente de acuerdo a los niveles de hormona antimuleriana. Entiendo. Tenemos otra pregunta. Bueno, ¿qué consejos o recomendaciones nos puede dar para tener una vida más saludable? En relación a la charla, entiendo. Las características del ritmo de vida son los que, en definitiva, cuando vayamos envejeciendo, nos van a dar una mayor oportunidad de tener una calidad de vida y una sobrevida aceptable. Es decir, una dieta aceptable, una actividad física regular, una alimentación sana, abandonar efectos nocivos como son la administración de algunos fármacos, como son el cigarrillo, no utilizar drogas, el alcohol también limitado solo para algunas cosas muy específicas. Estas son algunas cosas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la sobrevida, pero todos tenemos que estar conscientes que en realidad es nuestra información genómica la que va a determinar que tengamos más o menor vida y que seamos más sanos o menos sanos que lo que son otras personas. Entiendo. La siguiente pregunta, la inhibina B es el primer marcador de disminución de capital folicular, pero la HM ¿es más sensible y específica? Se está utilizando más la hormona antimuleriana. Excepcionalmente se utiliza la cuantificación de inhibina B. Mencionaba yo durante mi intervención que algunos investigadores consideran que el primer cambio que se produce en la mujer que está entrando, que está envejeciendo, que está entrando en la transición menopáusica es el incremento de inhibina B. Actualmente es mucho más utilizada, son mucho más utilizados los cambios en la hormona antimuleriana para valorar los cambios que se están produciendo en la reserva folicular, es decir, para valorar la calidad de la reserva folicular. Bueno, perfecto. Parece que ahora sí no tenemos más preguntas. Esto concluye el seminario web. Una vez más, muchas gracias, doctora Aguirre, por su presentación y a todos los asistentes por estar aquí hoy y sus preguntas. Muy amable. Que tengan un muy buen día.